Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Federico Carreira y como ya es habitual en nuestro servicio, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Yo voy a leer el primer verso y ustedes van a leer el segundo y así sucesivamente hasta el último verso. Y el último verso lo vamos a leer juntos. Vamos a leer Marcos 14. Abramos nuestra Biblia, Marcos 14 del 1 al 9. Marcos 14 del 1 al 9. Y dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrándolo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Palabra de Dios es esta, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición de la palabra del Señor y ahora estamos en el capítulo 14 de Marcos. Yo creo que en unos sermones más vamos a concluir el libro de Marcos. Pero el pasaje que nos ha leído, hermano Federico, nos habla acerca, parece que son 2 temas, pero es uno solo. Está hablando del complot que hicieron su pueblo para matar, las autoridades del pueblo de Israel, para matar al Señor Jesucristo, para crucificarlo. Y enseguida Marcos empieza a narrar la historia de que es ungido en Betania por una mujer, y eso vamos a ver que esa mujer es María. Esta historia nos está mostrando acerca del Señor Jesucristo 2 días antes de su crucifixión. Ha pasado aproximadamente 3 años del ministerio del Señor en Galilea, en Judea, en Perea. Las obras del Señor, su ministerio han tenido mayor intensidad estas últimas semanas, pues como hace 6 meses él ha partido de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén, ahora está 2 días antes de ser crucificado, y así lo dice Marcos, y narra los planes de los principales sacerdotes y escribas para crucificar al Señor. También narra en retrospectiva a una semana atrás, cuando el Señor es ungido con un perfume carísimo por una mujer que de acuerdo a Marcos le ungió, y la cual es María, de acuerdo al Evangelio según San Juan. Marcos no lo dice, pero Juan lo dice. Estos eventos en anticipación a la cercana muerte en la cruz del Señor Jesucristo son narrados por Marcos en este capítulo 14, versículo 1 al 9. Y he puesto como título a este sermón: anticipación, porque esto es lo que se ve como el punto central. La palabra que puede expresar este pasaje es la palabra anticipación. Eso expresa este pasaje. Vamos a orar. Padre, bueno, bendice tu palabra. Gracias porque siempre que nos acercamos a tu palabra podemos entender tus misterios. Y el día de hoy queremos, Señor, entender tu palabra para poder entender, Señor, cómo es que tenemos que anticipar, Señor, nuestra fe si queremos disfrutar de tu presencia en el futuro. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas cada corazón, especialmente de aquellos que te escuchan por primera vez. En el nombre de Jesús. Amén. Los principales de Israel buscan prender al Señor para crucificarlo, y una mujer unge al Señor con perfume en anticipación a su muerte. Toda persona tiene que tomar la decisión de reconocer o rechazar al Señor como su Salvador, lo mismo que depositar su fe en Él para salvación. El versículo clave es el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, dice el Señor.
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así lo vio el Señor. Entonces, en el versículo 3 dice, 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Marcos inicia diciendo, 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, y aquí dice que continuaban y buscaban los principales sacerdotes cómo aprenderle al Señor Jesús para crucificarle. Tal vez como trasfondo aquí un poquito nos puede servir de que el último milagro que había hecho era resucitar a Lázaro. Ese milagro ya no lo podían resistir los principales sacerdotes. No podían negar la evidencia que el Señor ha presentado ahora de que Él es Dios. Porque delante de todos, esta persona, Lázaro, estaba muerto. Y sus hermanas estaban llorando porque estaba muerto. Y el Señor dice, abran la tumba. Y sus hermanas dicen, Señor, ya tiene olor esto, no podemos abrir. Y hace abrir, le dice, mujer, ¿no sabes que si te digo vas a ver la gloria de Dios? Solamente duerme. Y hace abrir la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de la tumba y sale afuera. Este milagro había sucedido poco tiempo antes. Y este era un milagro que no una evidencia que los principales de Israel no podían negar de la deidad del Señor Jesucristo. No había forma de que ellos puedan negar esto. Y entonces, ya eran 2 días antes. Y en Lucas 22, 1 al 2, el pasaje paralelo dice así, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, la Pascua era la celebración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso era la Pascua. Faltaban 2 días. Tampoco es coincidencia. El Señor Jesús va a morir el día de la Pascua. La Pascua significa la libertad de la esclavitud de Egipto. La muerte del Señor Jesucristo en el mismo día va a significar la libertad, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Por eso Marcos está hablando bien claro, 2 días para la Pascua. Era la celebración del pueblo de Israel de la salida de Egipto. Una jornada que les costó 40 años aproximadamente. Un camino que es de 11 días, les costó 40 años porque no obedecieron a Dios cuando les dijo que en Cades Barnea deben entrar a la tierra prometida. Ellos dijeron, hay gigantes que no podemos entrar. Y esto no le gustó al Señor y estuvieron vagando 40 años por el desierto. Y después recién entran por los altos de Moab hacia la tierra prometida. Los muros de Jericó caen, pero después de 40 años y toda una generación perece. Entonces ellos estaban celebrando. Faltaban 2 días para la celebración de esto. Y a los principales sacerdotes y a Judas había convenido entregar al Señor Jesucristo. Otra vez en este pasaje paralelo de Mateo 26, 1 dice y nos aclara diciendo, cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas. ¿A qué se refiere esto? Cuando habla justamente, como en Marcos capítulo 13 también, habla de los acontecimientos antes del fin, explica todas esas cosas, de la gran tribulación y del juicio final. Cuando hubo acabado Jesús de todas estas cosas, de estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, dentro de 2 días, o sea, es el día miércoles, jueves, viernes. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, estaban tramando arrestar al Señor y crucificarlo. Y eso es lo que está diciendo Marcos. Solamente que Mateo y Juan nos van ampliando un poco más al respecto, y Lucas incluso. Y esto es justamente 2 días antes de su muerte. Pero fíjese lo que Juan nos aclara más. En Juan 11, 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María,
vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron de que Jesús había hecho esto, o sea, la resurrección de Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, o sea, la evidencia es grande, o sea, no se puede esconder. Entonces, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahí están hablando de la destrucción del templo, están hablando del culto que tienen a Dios allá, de eso están hablando. Están más fijándose en lo material que en el mismo Dios, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que viene al templo y les echa del templo. Él dice, mi casa, casa de oración es. O sea, esta casa ha sido edificada con el motivo de adorar al que estaba ahí, es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Estaba diciendo el Señor Jesús, soy Dios. Y ahora no le creen la evidencia de que has resucitado a Lázaro, no le creen la evidencia y están diciéndole, si dejamos que Él viva, la gente se va a ir detrás de Él y el templo no se dan cuenta, no tienen idea de que la razón del templo está haciendo los milagros ahí. No están reconociendo al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por una nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, estaba 2 días. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Pues estaban decididos a aprender al Señor Jesucristo. Eran 2 días antes de su crucifixión, 2 días antes de la Pascua. Y por eso vamos a ver la siguiente semana. Por eso el Señor Jesucristo establece la cena del Señor. Dice, este es la nueva Pascua. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no se celebra la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, sino se celebra en la cena del Señor. La salida de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, de la esclavitud del pecado hacia la salvación del alma. Eso es lo que está queriendo decir el Señor en la cena del Señor. Eso lo vamos a ver después. Esto había ocurrido después de la resurrección de Lázaro. Esta evidencia de su ministerio, de que es el Hijo de Dios, fue algo que no pudieron negar. Era una amenaza a todo lo que ellos tenían establecido. Ellos no creyeron en todas las evidencias que el Señor les presentó de que Él es el Hijo de Dios encarnado. El Señor estaba cumpliendo su ministerio, como dice en el tema central de Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y estaba llegando al clímax ahora de su servicio. En 2 días más iba a completar su servicio en la tierra. Iba a entregar su vida por los pecados de la caída de Génesis capítulo 3. El hombre había caído en Adán en Génesis capítulo 3 y se le había imputado el pecado a todas las generaciones después de Adán y Eva. Y había pasado mucho tiempo y el mundo había caído en pecado. Y todos tienen tendencia de hacer el mal. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios, de la gloria de Dios. No hay uno que nace que no tienda al pecado en este mundo. Todos nacemos con tendencia al pecado. Pues no hay uno mejor que el otro. No podemos mirar al otro, oh, mira lo que él hace, yo soy mejor que esa persona. No podemos mirar así. Todos nacemos bajo la imputación del pecado. Lo que pasa es que nuestro pecado nos hace ciego, que no podemos ver nuestro propio pecado, nos podemos ver más fácil el pecado de los otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, antes de mirar la paja que tiene el ojo de tu hermano, mírate la viga, el 2x4 que tienes en tu ojo. ¿Qué está diciendo? Ese no te deja ver lo que el otro tiene.
Te es fácil observar lo que el otro peca, pero no te das cuenta observar tu propio pecado, porque tienes tu propia naturaleza caída. Estás ciego con tu propio pecado, está diciendo la palabra del Señor. Había llegado el momento de cumplir su misión el Señor. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Estaba a 2 días de cumplir su misión en la cruz. Obediente, dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, hasta la muerte y muerte de cruz. Adán fue desobediente hasta la muerte. Jesús es obediente hasta la muerte. Ni en la cruz pecó. Cuando le insultaban en la cruz, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón le estaba diciendo, pero tú eres el Cristo, has hecho milagros, qué sé yo, cuántas cosas le habrá dicho al Señor en la cruz. Y el Señor no pecó. El otro ladrón se arrepintió. Dijo, nosotros por ladrones aquí estamos pecando, estamos pagando lo que hemos hecho. Pero este hombre nada ha hecho, nada ha hecho. Y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pone su fe en el Señor Jesús, cree en Él aquel ladrón. En su último momento, no tiene tiempo de hacer nada bueno aquel hombre, no tiene tiempo de nada, está muriendo. Pero el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque se arrepiente de su pecado. Porque el Señor Jesucristo tiene el poder de perdonar el pecado, de la imputación del pecado de Génesis capítulo 3. Tiene ese poder. Eso no quiere decir que nunca más vamos a pecar, pero nos justifica, nos declara justos por haber creído en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está viniendo a hacer en la cruz y está a 2 días de hacerlo. Los principales de Israel buscan aprender al Señor para crucificarlo. El pueblo decide rechazar oficialmente al Mesías prometido mediante sus autoridades. Toda persona tiene que tomar la decisión de reconocer o rechazar al Señor como Salvador. No hay elección neutra que puedas hacer. Frente al Señor Jesucristo no puedes ser neutral. El Señor dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes que decidir. No puede haber, vamos a ver, veremos cómo pintan las cosas. No puede haber, hermano. En este asunto espiritual es o el Señor para salvación, o lo aceptas o lo rechazas. No hay pero, Dios no es tan malo como para mandarme al infierno. Hermano, cuando Dios le ha dado el chance a uno, tiene que decidir. No hay medias tintas para el Señor. Y esto es lo que aquí está mostrando este pasaje. Israel decidió mediante sus autoridades, oficialmente decidió mediante sus autoridades rechazar al Señor, a pesar de haber visto una evidencia sobrecogedora con la resurrección de Lázaro y las otras sanidades y milagros que el Señor hizo. Hermanos, el Señor no ha hecho milagros para entretener a las personas. No ha hecho sanidades para entretener a las personas. No ha venido a sanar el Señor, no ha venido a eso. Ha venido a salvar. Pero para probar que ha venido a salvar, ha sanado porque el hombre necesita tener fe para creer en el Señor. Que Dios sana, sana. Pero no es su objetivo sanar, no es. Su objetivo es salvar. Porque la enfermedad del cuerpo físico es temporal, pero la enfermedad del alma es eterna. Y eso es lo que Él quiere sanar. Versículo 3. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, dice así, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahora Marcos está narrando la unción con un perfume carísimo en Betania, en la cabeza del Señor, que luego nos muestra Juan que a veces en los pies también. Hermanos, unción, ¿qué quiere decir aquí? Le ha echado con perfume en su cabeza, eso quiere decir unción. Le ha hecho caer perfume a su cabeza y a sus pies, le ha perfumado. Pero esta mujer, eso dice Marcos. Mateo también nos dice algo así y menciona algo más. Aquí en Marcos no dice qué perfume ha usado. Aquí Mateo es más detallista, dice es un perfume de nardo, es otra cosa ya. En Mateo 26, 6 al 7, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora, parece que Simón fue sanado. Entonces, después de que le ha sanado, le ha invitado a comer a su casa. Y de paso,
le ha invitado a Lázaro, Marta y María. Eso se ve en los otros pasajes paralelos. O sea, se han alegrado por la sanidad de este leproso. Y ahí estaban invitados Lázaro, María y Marta. Y allí viene esta mujer, rompe ese alabastro. El alabastro es un contenedorcito de perfume, ya sea de piedra labrada, es bien finito. Y ahí estaba el perfume, y aquí está diciendo Mateo que no era un perfume nomás, era un perfume de nardo, está diciendo. Y le ha echado en la cabeza, y Juan dice, le ha echado en los pies también. Porque la mujer luego le enjugó, le secó con sus cabellos. Ahora no hay que confundir, hay otra mujer en Lucas también, pero no es esta María, es otra mujer, eso es diferente, que también le ungió al Señor. Y estando Jesús en Betania, dice Mateo 26, en la casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. O sea, era nardo, dice Marcos, pero era de gran precio, era como una libra, era mucho dinero, era bien caro, ¿no? Y se puede entender que ha debido ser caro para ese tiempo. Incluso el día de hoy, si usted quiere comprar un perfume en el CVS, ahí está con candadito. ¿Ha visto el sector de perfumes? ¿Alguna vez ha comprado? Está con candadito ahí. ¿Y por qué está con candadito estas botellitas aquí, no? ¿Por qué está? Yo una vez fui a comprar para un obsequio para Lili. Y entonces voy, y es con candadito. ¿Y por qué está con candadito? Es que, señores, sus perfumes son caros. No queremos que la gente se lo lleve, ¿no? Ya nos conoce, pues. Entonces, lo pone llave. Si uno tiene que llamar, dice, por favor, abra, para ver cuál perfume. Y de verdad, $60, $70 perfumes. Ha debido ser algo así. No creo que del CVS han comprado, pero algo así. No solo fue en la cabeza del Señor, sino en sus pies. Ahora vemos, Juan nos amplía en Juan 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús. Ahora, fíjese, aquí le aumenta otro detalle. Están complotando contra el Señor ese día, 2 días antes de su crucifixión. Pero aquí, Marcos está narrando una cosa que ha ocurrido una semana atrás. Ahora, ¿por qué está narrando Marcos una cosa que ha ocurrido una semana atrás, 2 días antes de la crucifixión del Señor? Aquí lo aclara Juan, dice, 6 días antes de la Pascua, fíjese, 6 días antes. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Fíjese, y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, Marta le gusta preparar las cosas. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados, el que había resucitado, como les dije antes, a la mesa con él. Entonces María tomó una libra. Ahora la mujer no había sido una mujer nomás como dice Marcos, había sido María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro. Ella había sido la que ha roto el perfume. Ahora dice, de mucho precio, y ungió, dice, los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Mateo está diciendo, lo puso en su cabeza, Marcos está diciendo en sus pies. O sea que la unción no ha sido, el perfume no solo ha sido derramado en su cabeza, sino en los pies también, y tiene sentido. Pues un autor mira, está narrando que le echó perfume en la cabeza, el otro está narrando que le echó el perfume en los pies también, y le enjugó con sus cabellos, le secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor de perfume. Y esto está mostrando que no solo fue en la cabeza, fue también en los pies. Y vamos a ver que tiene explicación por qué estos dos evangelistas narran este evento desde 2 ángulos que se puede ver. Después vamos a ver la explicación aquí mismo. O sea, esto había ocurrido casi una semana antes del complot de matar a Jesús. María, la hermana de Lázaro, es la que unge con perfume de nardo a Marcos, que Marcos empieza a narrar. Acá Marcos nos está arreglando su evangelio, no cronológicamente, eso hay que tomar en cuenta. En esta partecita no está siguiendo la cronología Marcos, no está siguiendo el orden de eventos con el tiempo, está siguiendo en orden temático. Porque el tema de Marcos es que Jesús es el siervo de Dios. Y el tema central de Marcos es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces está trayendo a colación algo que ha ocurrido una semana antes, 2 días antes de la crucifixión del Señor, porque hace sentido que lo mencione en ese momento, porque en 2 días más va a morir el Señor. Y cuando muere el Señor, al día siguiente de su muerte, cuando ya resucita, las mujeres van y cosen con especies aromáticas, ¿se acuerdan? Porque esa es la costumbre. Cuando vas a la tumba, quieres perfumarle el cuerpo porque no quieres que inmediatamente empiece el olor del cuerpo.
porque no eran tumbas como el día de hoy, no habían los químicos que el día de hoy existen para preservar los cuerpos. Entonces, tienes que ir, o sea, hace sentido que la unción no haya sido solamente a su cabeza, sino a su pie, y eso vamos a ver, porque está anticipando la muerte del Señor, aunque ella tal vez no sabe, es otra cosa, ella no sabe. Dice, o sea que el Evangelio está arreglado, Marcos, no en sentido cronológico, sino más bien en sentido temático, para mostrar que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Lucas ya no menciona esta parte y los otros evangelios sí lo hacen. Luego Marcos continúa diciendo en el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Aquí vamos a ver un poco de detalles. Pero el Señor va a decir por qué es que le ha ungido, por qué ha aceptado, ¿no? ¿Por qué ha aceptado? Porque el Señor Jesús, créanme, era el ejemplo de la mayordomía. No era el ejemplo del lujo. Cuando le han preguntado al Señor, ¿dónde moras? No ha dicho, yo moro en la tal avenida en Washington, D.C. No ha dicho eso. Las zozas tienen sus guaridas, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dormía ahí donde podía, el Señor dormía. Así era que vivía. Hermano. Marcos dice así, el versículo 4, cuando hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse, dice, vendido por más de 300 denarios, que es mucho dinero, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él, estaban contra María ahora la cosa, ¿no? Aquí dice, Marcos dice, algunos de ellos. Ahora, Mateo dice lo mismo. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. A diferencia de Marcos, no dice el precio, 300 denarios, no dice Mateo, solo dice gran precio. Pero Juan nos amplía más y dice, y dijo en el versículo 4, en Juan capítulo 12, y dijo a sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, y esto dice Juan, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, el que había sido de la idea de reclamar por qué no se vende el perfume en 300 denarios, eran los discípulos que tal vez estaban apoyando, pero el autor de esa idea había sido Judas. Y no era por los pobres, era por él. Porque está diciendo Juan que se robaba de la bolsa de lo que recogían para los gastos que ellos tenían. Está diciendo Juan. O sea, la murmuración del hecho de que esta mujer rompe este perfume, María rompe el perfume, viene de Judas. Hermanos, ¿cuántas veces Judas se habrá encontrado y habrá comido en la casa de María y Marta la comida que ellos cocinaban? ¿Cuántas veces no la habrán hospedado a Judas, Lázaro, para que esté en su casa porque era cerca de Jerusalén, especialmente las últimas semanas del Señor? Pero él se atreve a murmurar contra María porque tiene otros intereses. Su interés no es el ministerio del Señor. No es Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. No le estaba interesando eso. A él le estaba interesando cuánto más dinero podía llevarse de la bolsa. Entonces el Señor respondió ante este comentario en base a lo que es su misión y tema central de Marcos, en Marcos 10:45 que ya hemos dicho. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Fíjese lo que dice el verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, la reflexión ha sido general. Es cierto que se ha generado la idea en Judas, pero se los ha dicho a todos el Señor. ¿Por qué le están llamando la atención? ¿Por qué ustedes le están diciendo lo que le están diciendo? Ha hecho buena obra. Ahora, pero ustedes dirán, pero ¿cómo el Señor él tiene que ser modesto? Él es Dios. No necesita de 300 denarios ni de nada, pero tampoco tiene que ser un ejemplo de mayordomía, y es un ejemplo de mayordomía. Pero fíjese lo que dice el Señor.
Ha hecho bien, dice. Ahora hay varias cosas entre paréntesis en este versículo, hermanos, que vamos a tocar un poquito. Dice, este versículo revela mucho para nosotros. No es que está buscando perfumarse con el propósito de oler bien, ¿ok? Como la mayoría de las personas pudiésemos pensar en este tiempo, ¿no es cierto? No es un detalle que para oler bien, qué lindo el Señor, que vaya oliendo bien. No, el punto no era ese, ¿ok? No era ese. O sea, no es el uso regular de los perfumes que está justificando aquí. O sea, tampoco uno va a decir, si yo usaba perfume, yo voy a usar. No se trata de eso. El Señor no está usando aquí perfume, sino que le está permitiendo hacer un acto simbólico. Algo simboliza el perfume. No estoy diciendo que no hay que usar perfume, hay que usar nomás perfume el que quiere, ¿no? Sino que el significado de como veremos un poco más tarde, o sea, el significado de haber recibido el perfume en su cabeza y en sus pies es diferente a lo que el día de hoy podemos ver. No estamos prohibiendo que se use perfume, ¿no? Puede usar perfume, no hay problema. Con tal de que no me haga atorar, a veces decimos así cuando salimos en el caso con mis hijos, ¿no? A veces alguien se echa más perfume y empieza uno a toser, dice, te has puesto mucho perfume, hasta estoy tosiendo, ¿ah? Así decimos nosotros ahí en la banca que tenemos. Otra cosa que hay que observar es que el Señor está diciendo que los pobres siempre tendremos. O sea, primero es que el perfume era simbólico, ese que le estaban echando al Señor, y aceptó porque es algo simbólico. Pero aquí hay que observar que está diciendo el Señor que los pobres siempre tendrán. O sea, con todo le está enseñando no solamente a Judas, sino a los otros apóstoles, de que vas a cuidar de los pobres. Está bien, no está en contra de cuidar de los pobres. No está en contra el Señor, ¿no? Pero aquí está diciendo, a los pobres siempre tendremos. Pero físicamente a Él le tendremos por un tiempo limitado, le tuvimos por un tiempo limitado de su ministerio. Pero, de la misma forma, no se eliminará la pobreza, porque Él está diciendo, siempre habrá pobres. ¿No dice esto una gran verdad? Cuando leí esta parte, todos los políticos a mi cabeza vienen en lo que hablan. Que vamos a reducir la pobreza, que la pobreza. Hermanos, no vamos a poder eliminar la pobreza. Mientras se mejoran unos sectores, otros se empeoran. ¿Acaso no sucede eso? Con cada gobierno que entra aquí a los Estados Unidos, algunos suben los impuestos, algunos bajan los impuestos, benefician a un sector, después al otro sector no le benefician, al otro le benefician. Medio que por turnos es la cosa. ¿No? Y otros están bien en un gobierno porque su economía va bien, porque se acomoda. Otros están medio así, otro gobierno entra así. Hermanos, tratan, no está mal que hagan eso. Pero la pobreza no se va a poder reducir. Se puede reducir, pero no va a poder eliminar la pobreza, porque este es un mundo caído. También es bueno mencionar que el Señor está hablando de la prioridad de considerar a Dios ante otras cosas al tiempo de administrar nuestros recursos. Dice, a los pobres siempre tendréis, pero Él estuvo un tiempo limitado y debía hacerse lo que debía hacerse, la unción antes de su muerte. Porque al aceptar el perfume, esta mujer sin saberlo, estaba diciendo, el cuerpo del Señor va a necesitar perfume, va a morir el Señor. Estaba perfumando el cuerpo anticipadamente antes de su muerte, 2 días antes de su muerte. Por eso aceptó al Señor, porque corroboró con lo que va a suceder en 2 días. Entonces, Él debía aceptar. Y ahí nos muestra que más valioso que el dinero, que podían ser esos 300 denarios, es la salvación del alma que el Señor va a hacer en 2 días. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no hay dinero que valga frente a la salvación del alma. No hay posesión en este mundo que valga frente a la salvación del alma. Eso también nos está mostrando este pasaje. Hermanos, podemos juntar mucho dinero. Aquí en los Estados Unidos es fácil. Pero no hay dinero que valga si no te has asegurado tu salvación. Si después de la muerte no vas a ir a la presencia de Dios, ¿de qué vale tanto dinero? Yo he enterrado a mi padre que tanto yo amaba. No me acuerdo haber que ha llevado nada. Hasta su Biblia lo tengo en mi casa. Hermanos, tenemos que vivir nosotros con perspectiva eterna, sin despreciar el trabajo, sin despreciar las cosas que Dios nos da, con agradecimiento a las cosas que Dios nos provee todos los días.
pero no amando esas cosas que Dios nos provee todos los días. ¿Cómo dicen amén? No vivimos para las cosas, vivimos para el Señor nosotros como hijos de Dios. Amén. Así que, mire, el precio o el dinero deja de tener valor ante el valor de salvar la vida por la eternidad. Y eso es lo que significaba ese perfume. Por eso el Señor lo aceptó. Lo mismo afirma Mateo 26, 10 al 11. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Está diciendo, en 2 días voy a morir. Me ha echado perfume. Es lo mismo que van a hacer cuando yo me muera. Van a tratar de echarme perfume porque no lograron, porque ya el Señor había resucitado. Su cuerpo nunca vio corrupción, nunca tuvo olor, porque resucitó. Nunca vio corrupción, ni sus huesos, nada está, resucitó. No necesitó perfume, así que bien nomás que anticipadamente él recibió el perfume, porque de resucitado, ¿quién necesita perfume? No necesitó el Señor. Esta vez Juan es breve, y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y no dice nada más Juan. El Señor explica que fue ungido con anticipación. Ahora fíjese, ahora Marcos explica en su narración la razón por la que aprobó el Señor el uso del perfume de nardo de gran precio y que se le echara sobre él. El versículo 8, aquí está la razón. Porque él acepta, dice de su propia palabra. Esto ha hecho, dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, el Señor está diciendo: voy a morir en 2 días, lo que Él ha hecho está bien, me ha perfumado, lo que normalmente se hace con los cadáveres, pero Él no va a ser cadáver, Él no va a ser un cadáver que va a seguir esa normal descomposición de los otros cadáveres. Ha muerto y luego el Señor ha resucitado. O sea, es la razón, se ha anticipado, dice, para mi sepultura. Está afirmando una cosa que yo voy a hacer. Por eso Él ha aceptado ese perfume. Es María que se ha anticipado a ungir al Señor. Pues aunque posiblemente ella no lo entendía, para la sepultura así se hacían con los cadáveres al día siguiente, con los muertos para evitar el olor. Y esto iba con la misión del Señor. Por cierto, esto era de resaltar no solo en ese momento, sino en todo tiempo y lugar, que se compartiera la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo para salvarnos del pecado, que se acuerden del hecho de María, cómo había ungido el cuerpo del Señor. Por eso que la unción que Marcos dice que fue en su cabeza y Juan dice que fue en sus pies, están diciendo los evangelistas, en realidad fue en todo su cuerpo. Esto es lo que se hace con los cadáveres cuando han muerto y él se anticiparon en el Señor. Por eso 2 perspectivas se ve de una misma cosa, no es contradicción. Lo mismo afirma Mateo 26, 12 al 13, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Fíjense, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Señor murió, pero Él resucitó. Y María le había ungido con perfume, como se hace a los muertos, anticipadamente. Y el Señor lo aceptó, aunque el perfume era caro. Lo aceptó porque estaba haciendo algo apropiado. No iba a necesitar porque iba a resucitar. Por eso que anticipadamente lo aceptó. Hermanos, una mujer unge al Señor con perfume carísimo. Algunos cuestionan, pero Él lo aprobó porque fue en anticipación a su muerte. El cuerpo del Señor es ungido con perfume en anticipación a su muerte por el pecado. Toda persona necesita depositar su fe en el Señor Jesucristo para salvación en esta vida. ¿Sabe, mi hermano? Usted como María necesita anticiparse a lo que viene después. Esto hizo María. Usted no puede vivir como que va a vivir para siempre en esta tierra. Usted tiene que anticiparse
así como María puso su fe en el Señor Jesús. No supo tal vez que va a resucitar, no se dio cuenta, aunque resucitó su hermano. Pero anticipó, hizo lo que debía hacer. Tal vez no entendía todo, cómo iba a ser la resurrección, cómo iba a ser el proceso de la salvación, que después de eso hay que bautizarse. Tal vez todo eso no entendió María, pero se anticipó. Hermano, es muy posible que tú no entiendas todas las cosas concernientes a la salvación. Pero es bueno que te anticipes y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y creas en Él para la salvación de tu alma. Y vivas para la gloria de Dios. Para que un día cuando partas de este mundo, estés frente al Maestro y digas, qué bien que me ha anticipado. Hermanos, porque cuando uno muere, ya no hay nada que te saque del infierno si no has anticipado tu fe en Cristo Jesús. Con nada, no hay nada. Hay religiones que enseñan que cuando te has muerto algo se puede hacer aquí en la tierra. No se puede hacer nada. Tienes que anticiparte, tienes que tomar el día de hoy la decisión para que mañana estés con el Señor. No hay otro camino. De eso es símbolo lo que ha hecho María, se ha anticipado. Y en este asunto de la salvación no hay que esperar, porque hermano, no se te garantiza qué día vas a partir de este mundo. Cuando el Señor nos llama a su presencia, si somos creyentes, o cuando el Señor decide que vamos a partir de este mundo, partimos. No importa qué hayas hecho, no importa qué tengas, tal vez te cuides tu salud, porque está de moda ahora cuidarse de que no comer esto, no comerlo. Está de moda el día de hoy, ¿verdad? Está de moda. Que no comas esto, que no comas el otro, que tu cuerpo necesita esto, que tu cuerpo necesita el otro, y andamos con eso. Aunque te hayas cuidado con el mejor dietista de este mundo, cuando el Señor te llama, te vas nomás. Te vas. Yo también me voy nomás. Hermano, hermana, anticípate. Cree en el Señor Jesucristo. Los principales de Israel buscan aprender al Señor crucificado, y una mujer unge al Señor con un perfume en anticipación de su muerte. El pueblo decide rechazar oficialmente al Mesías prometido, y el cuerpo del Señor es ungido en anticipación a su muerte por el pecado. Toda persona necesita y tiene que tomar la decisión de reconocer o rechazar al Señor como su Salvador, lo mismo que depositar su fe en Él para salvación. Por eso este sermón se titula, hermano, Anticipación. Anticipación. Hay que actuar en anticipación espiritualmente, porque tal vez no vamos a tener el tiempo como el ladrón que estuvo en la cruz con el Señor de arrepentirnos. Ese tuvo el tiempo de estar al lado del Señor y arrepentirse en plena cruz. Pero hay muchos que no han tenido esa oportunidad, ni van a tener esa oportunidad de arrepentirse. Anticipe, hermano, amigo, que usted todavía no decide por el Señor, o amiga. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, este día. Y gracias, Señor, por este pasaje de las Escrituras, que nos muestra, Señor, cómo tu pueblo oficialmente te rechazó, pero tú estás dispuesto a cumplir tu misión hasta la muerte, obedeciendo lo que el Padre te mandó hacer. Pero a la vez que vemos, Señor, tu decisión de cumplir, de ir a la cruz, vemos, Señor, la anticipación de María para poder cumplir y mirar en el futuro, tal vez sin darse cuenta, de que tú vas a morir, pero vas a resucitar. Señor, te damos gracias por estas lecciones de tu palabra. Y también te pedimos que obres en los corazones de aquellos que no te conocen, que el día de hoy se puedan anticipar para la eternidad, para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y que esta semana usted piense en esto de la anticipación. Amén. Anticípese. Viva usted con perspectiva eterna. Que el Señor les bendiga. Podemos darnos un abrazo de paz. Amén.